Cuando pensamos en Argentina, podemos pensar en muchas cosas. Una historia y una cultura tan increíblemente ricas que casi se puede saborear. De hecho, su bebida nacional, el mate, que es una bebida a base de hierbas, se remonta al siglo XVI. Tienen una pasión por el fútbol tan fuerte que aproximadamente el 90% de la población es miembro de un club de fútbol. Hogar de una de las cadenas montañosas más largas del mundo, la cordillera de los Andes se eleva a una altura de casi 23.000 pies. Desde la ciudad de Buenos Aires, inspirada en la arquitectura europea, hasta el terreno escabroso de la Patagonia en el sur, Argentina es de lo más diverso. Y cuando miras al sur de la frontera con Paraguay, aparentemente en el medio de la nada, se encuentra la pequeña ciudad de Las Lomitas. Y en esa pequeña ciudad encontrarás una pequeña iglesia llamada Iglesia Bíblica Bautista Cristiana. Esta iglesia, dirigida por el pastor David Álvarez, ha enfrentado muchos desafíos en sus inicios. De hecho, a principios de este año, ni siquiera tenían un edificio para la iglesia. Al principio nos empezamos a reunir en casas de hermanos. En casa de hermanos nos empezamos a juntar, por supuesto con el deseo y propósito de poder tener nuestro propio local. Vimos muy difícil la situación porque éramos pocos, porque todo estaba caro, entonces era muy difícil de poder llegar a tener algo, ¿no? En septiembre del 2024, la tasa de inflación de Argentina llegó hasta el 236%, la tasa de inflación más alta del mundo. Esa tasa era del 54% hace solo 5 años. Es fácil porque es tan difícil poder proveer para una familia y mucho más pagar por un edificio para una iglesia. Pero el pasado mes de junio, Bell Schultz pudo asociarse con la iglesia del pastor David cuando los niños de nuestra escuela bíblica de vacaciones recaudaron más de $10,000 para pagar el piso y el techo del edificio de la iglesia en Las Lomitas. We have a team there right now in Argentina. They're worshiping today at this church with our missionary, and they're going to learn today about what God did this past week. Eso les permitió pasar de reunirse en casa a tener un espacio permanente al que pueden llamar su hogar para la iglesia. Esto cuando empezamos la construcción, When we started the construction, solamente tenía las paredes del costado they only have the walls y nada más. and nothing else. Todo lo otro es lo que se hizo con lo que el donativo que ellos vieron. The rest that they have done, it's done with the money that you guys sent. Las Lomitas es una comunidad empobrecida. En un esfuerzo por mantener el control sobre su gente, el gobierno provincial ha hecho que sea muy difícil para la gente obtener trabajo. Muchas de las iglesias locales predican un evangelio de prosperidad, no el verdadero evangelio. En una ciudad donde aproximadamente el 80% de la población depende de la asistencia gubernamental, la promesa de una vida económicamente próspera resulta especialmente tentadora, pero el falso evangelio que presentan también exige mucho de quienes lo siguen. La salvación que predican es una salvación por obras, no por gracia. Sí, no, el gran riesgo es que las personas están buscando justamente felicidad, bienestar, ¿no? Que puedan recibir aquel mensaje que nosotros les llevamos, donde priorizamos el alma, priorizamos la salud espiritual de las personas. En toda esta zona de la provincia de Formosa sabemos que no hay iglesia de sana doctrina. Vamos al pueblo, preguntamos, indagamos y en toda esta línea no hay una sola iglesia bautista. Y eso es triste. Estando junto con mi amada comenzamos en un ministerio pentecostal, más allá que era sensación a nuestra carne, pero eso es sensación y queda en la nada, pero nuestro espíritu necesitaba algo, había una esencia que lo de momento estaba y después se quedaba, faltaba algo. En muchos momentos, pero en ese tiempo nosotros entendíamos que nuestra salvación era por obra. Algo teníamos que hacer para que Él nos mirara y nos bendijera. Más allá, con falta de conocimiento de su palabra, al 100%. Lo más hermoso que a mí fue cuando por primera vez el pastor David charlábamos, conversábamos
fue la salvación por gracia. Fue algo que me marcó y me goza en el Señor siempre que me recuerdo, porque yo antes era esclava, o sea, yo vivía bajo la ley y yo todos los días que me levantaba, yo desde que me levantaba decía, Señor, tengo miedo de pecar, no quiero pecar, no quiero pecar, porque yo vivía en la esclavitud y yo decía, si yo todos los días, si yo voy a pecar, me voy a ir al infierno. O sea, realmente yo tenía miedo. Cuando yo descubro este pasaje a través del pastor David, fue algo impresionante realmente y algo que me marcó para toda mi vida. Y hoy soy libre, o sea, a través de Cristo soy libre. El mensaje del verdadero evangelio es de generosidad. Es un mensaje de un Dios que dio un regalo sacrificial que ningún hombre podría jamás pagar. Lo que el pastor David y su iglesia deben llegar a comprender es que la vida abundante no es una vida marcada por posesiones terrenales, salud perfecta o una vida libre de dificultades y tragedias. Más bien, la vida abundante es una vida marcada por Jesús y la plenitud de su gracia. Es la generosidad de nuestro Dios la que nos impulsa a ser generosos con los demás. Mi mamá falleció cuando yo tenía 10 años y somos 6 hermanos. Mi mamá, madre soltera. Por eso cuando viene gente, a mí me gusta servirle. Porque no tuve. Y ahora Dios me dio demasiado. Demasiado. Yo nunca hubiera pensado iba a poder brindar a alguien así. Cuando fui a las Lomitas, uno de los lugares más pobres de Argentina, en realidad el más pobre de los pobres, aún así pude ver en medio de toda esa pobreza que esta gente era la gente que menos tiene, pero tienen más. Eran ricos en medio de su pobreza. Cuando miras a tu alrededor y ven lo que tienen, dicen, no, soy bendecido más allá de lo que soñé. A veces pensaba que muchas veces me quejo por las cosas más insignificantes y cómo estas personas buscan excusas para amar a los demás, para servir a los demás y para dar a otros todo lo que tienen. Están dispuestos a dárselo a los demás y simplemente esto me llena de humildad. Más allá de la medida de su corazón. Su bondad, que sabes que cuando los miras, solo un gran Dios, el Dios que le servimos puede hacer un trabajo tan maravilloso en la vida de las personas, como lo ha hecho Dios en estas familias. Tenemos la bendición de poder escuchar realmente su historia, cómo Dios ha estado interviniendo en cada aspecto de sus vidas y lo agradecidos que están por poder dar todo a Dios para su propia gloria. Si ese aplauso es para el Señor, déselo más fuerte. Somos más que bendecidos, mis hermanos. Somos más que bendecidos. Le damos gloria al Señor que nos permite estar acá el día de hoy. A pesar de cualquier cosa que pudo haber pasado, estamos acá. Y para los que no me conocen, mi nombre es Jim Contreras. Tengo el privilegio de ser el pastor en nuestra iglesia de Apolo en español. Y aquí estamos para darle la gloria al Señor. Saludamos a cada visita desde acá que nos visita por primera vez y a cada persona que nos sintoniza desde las redes sociales les damos un cálido abrazo. Pero siempre es una gran responsabilidad y un gran honor estar enfrente de ustedes. Y como pudieron ver en pantallas, estoy muy contento y emocionado porque el día de hoy empezamos esta nueva serie de predicaciones que como iglesia hemos titulado Hacedores de Diferencia. Esta es una serie donde veremos cómo tú y yo somos llamados a hacer la diferencia. En medio de un mundo que va hacia cierta dirección, tú y yo somos llamados a ir
contra de la corriente, haciendo la diferencia para así alcanzar más almas para el Evangelio. Estaremos presentando entonces historias de misiones locales a través de los Estados Unidos, nacionales, y por supuesto compartiendo con ustedes historias internacionales como la que acabamos de presentar. Cómo nosotros como iglesia, cómo nosotros como Bell Shows estamos teniendo un impacto en el mundo. Así que por supuesto todo esto es con el fin de motivar, de edificar a la iglesia para que cada uno de nosotros podamos tener ese enfoque misional. Porque bien sabemos que nuestro Señor nos dice que tú y yo tenemos que ir y hacer discípulos y enseñarlos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que como iglesia tenemos esa gran misión, la que se conoce como la Gran Comisión. Y gloria sea a Dios que Él no nos ha dejado solos, sino al contrario, nos ha dejado a su Santo Espíritu. Porque la palabra lo dice en Hechos 1:8, que cuando recibiremos ese poder, cuando venga el Espíritu Santo, entonces tú y yo podemos ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ya el Espíritu Santo vino. Cada persona que ha sido transformada por Jesús y ha puesto su fe, y cada persona que se ha arrepentido de sus pecados, el Espíritu Santo sella la promesa. Y por eso tú y yo estamos aquí hoy, porque ha sido el Señor, el trabajo de Dios, de su iglesia, que ha perdurado a pesar de cada una de las circunstancias que trataron de, ya sea persecución, borrar la Biblia, pero aún hoy, después de aproximadamente 2000 años de la resurrección de Jesús, todavía adoramos a Jesús, porque Él es el que ha equipado, y algo muy importante es esa misión que nos ha dejado a cada uno de nosotros. Y por eso como iglesia es importante que tú y yo tengamos el enfoque en las misiones. Y esta es una serie que hacemos una vez al año para que tú puedas conectarte. Y por favor, al salir en el lobby vamos a tener una mesa donde podemos contestarte preguntas: cómo puedes ayudar, cómo puedes envolverte en una misión, ya sea dando o ya sea yendo al campo misionero. Y cuando se trata del tema de las misiones y de ser un hacedor de diferencia, hay muchas cosas de importancia que hay que considerar. Pero el día de hoy quiero enfocarme en una, y es la generosidad. Ya sea que tú estés de acuerdo o no, se necesita de combustible para las misiones. Así como un avión o un auto necesita gasolina para estar en movimiento, de la misma manera las misiones requieren y son posibles gracias a la generosidad de personas que entienden la misión, gracias a la generosidad de personas que tienen un corazón agradecido con el Señor. Esta es una realidad, y qué hermoso es ver cómo nosotros como iglesia, como equipo, hemos podido ayudar financieramente a la iglesia en Argentina. Los ayudamos recientemente en los meses atrás para que esa iglesia pudiera construir ese templo en las Lomitas en Argentina. Y así como esta iglesia en Argentina, hay muchas, pero muchas más iglesias que necesitan apoyo financiero, ya que no tienen los recursos necesarios. Es hermoso ver cómo gente que tiene poco demuestran lo mucho que ellos tienen. Y fue lo que vimos en ese video. Yo no sé usted, pero yo crecí en un lugar donde no se parecía en nada a los Estados Unidos. Un lugar que cuando llovía teníamos que sacar los botes o cubetas para así recolectar el agua de lluvia y usarla para lavar los platos o para los baños, porque el agua no la daban todos los días. Un lugar donde se iba la electricidad casi todos los días por horas en la noche, y allí estábamos con velitas, no con linternas. Se prendía la vela y cuando la vela se acababa, en tinieblas. Y sé que muchos de nosotros quizás venimos en un contexto similar. Soy de Venezuela, para los que se los están preguntando. Un lugar donde hay necesidad, y sé que ustedes pueden empatizar que quizás ustedes donde ustedes están, su infancia no fue como la que tiene hoy. Y menciono esto para que tú y yo podamos saber que si no nos quejábamos cuando estábamos allá y éramos contentos y felices, ¿por qué se nos va a olvidar hoy lo bendecido que somos? Miren en el lugar donde estamos, la iglesia donde estamos sentados el día de hoy, el trabajo que el Señor te ha dado, las oportunidades que Él te ha dado. Y no solo esto, dejemos por un lado las cosas físicas,
sino recordemos las cosas que Dios espiritualmente ha hecho por nosotros. Cuando pensamos en cada una de las cosas que tenemos, gracias a Dios, nuestra respuesta natural entonces debería ser generosos. Porque si verdaderamente tú y yo entendemos cada una de las cosas que tenemos, no es por nuestros propios esfuerzos, sino ha sido debido a la gracia y bondad de Dios, entonces tú y yo automáticamente vamos a ser generosos con nuestro Dios, con las misiones y con nuestro alrededor. Esa debería ser la respuesta natural de todo creyente. Pero jamás vamos a poder ser generosos si primero no somos agradecidos. Y quiero que guardes esto, porque la gratitud es la base de la generosidad. Para que tú y yo podamos ser generosos, primero tenemos que tener corazones agradecidos. Y ser agradecidos es la voluntad de Dios para cada cristiano. Esa es la voluntad de Dios. Su palabra nos dice en 1 de Tesalonicenses 5:18: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Le voy a pedir que incline su rostro. Dios del cielo, venimos en esta hora buscándote a ti, Señor. Gracias te damos que hemos podido ayudar a esta iglesia en Argentina a construir este templo. Y así como esa iglesia sabemos que hay una gran necesidad, Señor. Y perdónanos cuando en esas ocasiones nosotros nos quejamos. Porque, Señor, entendemos que hemos sido bendecidos al estar en este lugar. Ayúdanos, Señor, a ser generosos. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón agradecido y dispuesto a ayudar. Habla a través de los próximos minutos. En el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Y esta es una realidad, mis hermanos. Si verdaderamente queremos ser generosos, si verdaderamente queremos ayudar en el tema de las misiones a las personas que necesitan, pues primero tenemos que ser personas agradecidas. Porque cuando tú y yo somos agradecidos por cada una de las cosas que Dios en su bondad, en su amor, en su misericordia y en su gracia nos ha dado, entonces nuestra respuesta natural, porque somos agradecidos, va a ser generosos. Y cuando se trata de ser agradecidos, no hay break, como dicen algunos. Esto es un no negociable del cristiano. El texto que leímos nos los dice: dar gracias en todo. ¿Y por qué hay que dar gracias en todos? Pues porque esa es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que tú y yo vivamos vidas de agradecimiento. No hay break. Es un deber como cristiano el estar agradecidos. Esta es la voluntad de Dios y por lo tanto, si somos cristianos, debemos entonces estar agradecidos. Y hay una historia. El problema es que en muchas ocasiones la naturaleza, la tendencia del ser humano y de la mayoría de gente es que no se nos da el ser agradecidos. Y hay una historia que en la Biblia que demuestra exactamente esto, donde solo un hombre de 10 demuestra su gratitud a Dios incluso cuando nadie más lo hizo. Y quiero tomar el tiempo por unos minutos de ver esta historia. Y vamos a ir a Lucas capítulo 17. Así que si usted me acompaña a Lucas 17 y vamos a estar en los versículos del 11 en adelante. Y voy a estar leyendo de la traducción Biblia de las Américas. Y dice así la palabra del Señor. Lucas 17, empecemos con los versículos del 11 al 13. Y aconteció que mientras iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar a cierta aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia. Versículo 13. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Estos versículos nos muestran cómo nuestro Señor Jesucristo se estaba dirigiendo a Jerusalén. Y se nos dice que pasaba por la frontera entre Samaria y Galilea. Y entonces llega a esta aldea. Y se nos dice que hay 10 hombres leprosos que gritan, pero debido a su condición, le gritan a distancia. No se acercaron a él, sino al contrario le dicen: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y es muy importante saber el por qué estos hombres están pidiendo misericordia. Pues el texto nos los dice: tienen una enfermedad, tienen una condición, tienen una necesidad, y eran leprosos. La lepra se conoce como erupciones de la piel. Y los leprosos en este entonces eran víctimas de una enfermedad que era contagiosa, que los convertía en personas marginadas en la sociedad, sin esperanza de un futuro normal.
En ese entonces, las personas con lepra se consideraban ceremonialmente impuros, personas contaminadas. Y la ley les exigía que se mantengan alejadas de cualquier persona sana. Y no solamente mantenerse alejados, sino anunciar su condición a la gente que se les acerca. Leamos por un momento Levítico 13, versículo 45 y 46. Dice lo siguiente: en cuanto al leproso que tenga la infección, sus vestidos estarán rasgados, el cabello de su cabeza estará descubierto, se cubrirá el bozo y gritará: inmundo, inmundo. En otras palabras, cuando alguien venía, él tenía que anunciar: soy inmundo, tengo lepra. Versículo 46 y dice: permanecerá inmundo todos los días que tenga la infección. Es inmundo. Y para añadir, vivirá solo, su morada estará fuera del campamento. Esta era la ley en ese entonces. Como una persona con lepra era excluida de la sociedad. Esta era la condición de estos 10 hombres. Cada uno de ellos tenía exactamente la misma necesidad, la misma condición. Y ellos reconocieron que Jesús era el que los podía sanar. Y la historia continúa diciendo lo siguiente. Lucas 17:14 dice: cuando en otras palabras, cuando Jesús los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Según la ley en Levítico 14, los sacerdotes levitas eran los que certificaban que una persona que anteriormente había sido excluida de la comunidad debido a esta enfermedad, ellos eran los que confirmaban si ya habían sido limpias de su contaminación. En otras palabras, el sacerdote era como una especie de inspector de la salud de estas personas para certificar si un leproso había sido curado o no. Y así, de esa manera, esa persona podía ser admitida nuevamente en la comunidad para adorar al Señor. Así como cuando había COVID y tú y yo, para entrar a una tienda o algo, ¿qué hacían? Nos chequeaban las temperaturas. Ay, no, la tienes más de 100, no puedes entrar para acá. Entonces los sacerdotes jugaban un papel similar. Antes de que una persona pudiera entrar, pues se tenían que examinar con el sacerdote. Y si el sacerdote determinaba: no, tú todavía tienes lepra, pues seguían en su condición aislados de la comunidad. Y es curioso que Jesús les responde a ellos de esta manera. Ellos aún no habían sido curados, pero Jesús sabía que iban a ser curados al llegar a donde los sacerdotes, porque solamente en Jesús está el poder. Y se nos dice que mientras ellos le hicieron caso al Señor, quedaron limpios. O sea que podemos ver una prueba de fe a ellos. Ellos fueron sanados a medida que se conducen en obediencia a la palabra del Señor. Jesús entonces recompensa la fe de ellos y los sanó. El sacerdote, créanme mis hermanos, no iba a tener el poder para sanarlos. Él simplemente iba a declarar que ellos están limpios. El único que tenía el poder para sanarlos era Jesús. Ellos fueron obedientes a la palabra del Señor, y mientras iba, Jesús los sanó de esa enfermedad desde la distancia. Y si vemos los evangelios, es algo que Jesús hace. Él no sanó a una persona, a todas las personas de la misma manera, sino diferentes maneras para sanar, para demostrar su poder. Y acá vemos que sin necesidad de tocarlos, simplemente con su palabra le dijo: vayan a donde los sacerdotes, y ellos se sanaron. Ese es el poder de nuestro Dios. Y la palabra nos muestra entonces algo interesante, y es que solamente una persona de los 10 fue agradecido con Jesús. Veamos lo que dice Lucas 17, versículos 15 al 16. Continúa la historia diciendo lo siguiente: entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. Qué hermoso es esto, mis hermanos. Podemos ver cómo la gratitud, un corazón agradecido por lo que Dios había hecho en él, lo llevó a este hombre a alabar a Dios por lo que había hecho en su vida, a inclinarse. Este hombre, se nos dice la palabra, se postró en tierra a los pies de Jesús para darle gracias, para exaltar y glorificar su nombre. Y se nos dice que este hombre no era cualquier hombre, sino un samaritano.
Y esto es sorprendente, si usted conoce un poco de la historia, no se espera que un samaritano muestre mucha gratitud a un judío, porque entre samaritanos y judíos no se la llevaban. Los samaritanos no eran vistos con agrado por los judíos, pero mis hermanos, nuestro Señor, si algo vimos en la serie pasada, no hace acepción de personas, sino que tiene un amor y corazón para toda lengua, toda raza, toda nación. Y el texto continúa diciendo en Lucas 17, versículos 17 al 19, respondiendo Jesús dijo, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9, dónde están? Versículo 18, no hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha sanado. Qué interesante, mis hermanos, de 10 personas que fueron sanas, 10 personas que tenían exactamente la misma condición, solo uno de ellos volvió a dar gloria y gracias a Dios. Y qué hermoso es ver que Jesús bendice a esa persona que no solamente la sanó físicamente, sino que ahora le dice, tu fe te ha salvado, hablando espiritualmente. Claro que sí, los otros recibieron la bendición física, pero este que verdaderamente fue agradecido, que volvió y le dio honor a aquel que merece el honor, no solamente él recibió una sanidad física, sino también una sanidad espiritual. Es cierto que los otros 10 hombres fueron sanados de lepra, pero este que volvió fue sanado de algo mucho mejor, de algo mucho peor, del pecado que él tenía. Y al final, cada uno de nosotros, si podemos contextualizar eso a nosotros, tú y yo somos extranjeros. Estoy asumiendo, no creo que aquí haya algún judío. Tú y yo somos gentiles y tenemos una condición peor que la lepra. Hay pecado en nuestros corazones. Es algo que describe la palabra en nuestras vidas. Y al igual que la lepra, el pecado es algo que nos separa de Dios, es algo que contamina. Y necesitamos desesperadamente sanidad y limpieza. Y solo podemos recibir esa sanidad a través de Jesús. Y cuando tú y yo somos sanos de este virus, cuando somos sanos de esta enfermedad, de esta maldición llamada pecado, entonces esa sanidad debería de traer a nosotros agradecimiento. Aquí vemos 10 personas sanas, pero solo uno se devolvió a darle gracias al Señor. ¿Cuántos de nosotros afirmamos ser cristianos, pero vivimos vidas que no demuestran gratitud al Señor? En esta situación vemos que solo uno regresó, un 10%, uno de 10. Y es que la tendencia del ser humano es que nos encanta recibir la bendición, pero no le damos el honor y el agradecimiento a aquel que se lo merece. Debemos centrarnos siempre más en la gratitud. Somos más bendecidos de lo que pensamos o imaginamos. Puede que físicamente, materialmente no tenemos todas las cosas que quizás deseamos, pero mi hermano, si usted ha sido redimido por la sangre de Jesús, créame que usted ha sido más que bendecido. Gloria a Dios, déselo fuerte. Más que cualquier otra persona, nosotros como cristianos tenemos mucho por lo que estar agradecidos. Jesús murió por nosotros en aquella cruz, para así darnos vida, vida eterna. Hoy tomamos de la cena del Señor y recordamos ese sacrificio. Y ese sacrificio es mucho más grande que cualquier otra cosa que tú y yo podamos recibir. No se compara a ningún tipo de bendición material. Ese sacrificio de Jesús es lo más grande que cualquier persona pueda obtener. Y nuestra vida entonces, en respuesta a esa gran verdad, nuestra vida entonces en respuesta al saber que Dios murió por mí, que Dios murió por ti, enviando a su Hijo, por supuesto a Jesús, entonces nuestra vida en respuesta a esa verdad tiene que ser una vida que camina en gratitud hacia el Señor. Y por eso volvemos al texto del principio, que tenemos que dar gracias en todo. Esa es la voluntad del Señor, porque Él ya se entregó por nosotros. Y en unos minutos vamos a ver cómo nosotros como iglesia seguimos mostrando ese agradecimiento a través de un video, pero bien brevemente quiero dejarle 3 cositas que podemos aplicar de este pasaje. Y lo primero es que la gratitud se debe cultivar intencionalmente. Si tú y yo somos cristianos, pues entonces debemos de cultivar
intencionalmente la gratitud. Con las cosas pequeñas, las más grandes, cultivar esa gratitud. Segundo, la gratitud se debe expresar intencionalmente. Aquí lo vimos en este texto. 10 personas fueron curadas, pero solo una expresó su gratitud. Que tú y yo seamos como esa persona, como ese hombre que verdaderamente demostró y expresó su gratitud. Y tercero, y es donde quiero aterrizar el avión, la gratitud se debe compartir intencionalmente. La gratitud, si tú y yo somos personas agradecidas, entonces intencionalmente debemos de compartirla con otros. ¿Y cómo compartimos? ¿Cómo demostramos? ¿Cómo hacemos eso? Siendo generosos, mis hermanos. Pero como te lo dije al principio, ¿cómo vas a ser generoso? Empieza siendo agradecidos por lo que Jesús hizo por nosotros. Porque la gratitud es la base de la generosidad. Para tú y yo ser una iglesia que da, una iglesia que quiere apoyar a las misiones, pues primero tenemos que ser agradecidos, porque la gratitud es la base. Así que le voy a pedir que incline su rostro y vamos a orar en esta hora. Dios del cielo, te damos gracias porque tú eres bueno. Padre, te damos gracias porque has hablado a través de esta palabra. Señor, como de 10 hombres solo uno fue agradecido contigo. Ayúdanos, Señor, a ser como ese hombre, a demostrar agradecimiento por el gran sacrificio que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que tenemos más de lo que pensamos o imaginamos y que hay mucha gente en otros países, en otros lugares que necesitan de nuestra ayuda. Padre, estamos agradecidos hacia ti y como iglesia queremos expresar esa gratitud en generosidad. Gracias te damos, Señor, porque somos una iglesia que busca de ti y hacer tu hermosa y santa voluntad. En el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, amén y amén. En este momento no hemos terminado, mis hermanos. Es un mes diferente y le voy a pedir que por favor preste atención a las pantallas. Tenemos un video desde nuestra iglesia de Brandon, live streaming, acerca de cómo nosotros vamos a continuar ayudando a nuestros misioneros en Argentina. Por favor, preste atención. Especially delighted to be joined by our new friends. Y estamos especialmente emocionados con estos nuevos amigos nuestros. Carlos and Connie. Carlos y Connie. Would you welcome them this morning? ¿Los puedes recibir en esta mañana? Thank you, thank you. Carlos leads a ministry in Argentina. Connie is his daughter, and they are doing a great work in that country. So Carlos dirige un ministerio en la Argentina y junto a él está su hija Connie que le ayuda en esta labor. So Carlos, tell us a little bit about your ministry in Argentina and what you're trying to accomplish there. Carlos, háblanos un poquito de tu ministerio en Argentina y qué es lo que tú estás tratando de alcanzar. Bueno, ante todo, muchas gracias por recibirnos. Es un placer estar acá. But first of all, thanks for the welcome. We're very grateful to be here. Yo represento a la Fundación Crecer. I represent the Crecer Foundation. Y la razón de nuestra existencia and our reason to be es ayudar a las iglesias a plantar nuevas iglesias. It's to help churches to plant new churches. He hecho esto por 36 años. We have done this for 36 y years. Esperamos seguir haciéndolo hasta que el Señor venga. And I keep looking to do this until the Lord comes back. Lo que hacemos por las iglesias es darles apoyo logístico. What we do for the churches is to provide logistic support. Apoyar a los pastores. To support pastors. Espiritualmente apoyarlos también. Spiritually. Y tratar de ser el nexo entre los recursos y ellos. And try to be the connection between the resources and them. That's wonderful. So tell us what's happening in Las Lomitas and what is the greatest need there. Cuéntanos lo que está sucediendo en Las Lomitas y cuál es la necesidad mayor en este lugar. En Las Lomitas está sucediendo de todo. In Las Lomitas, it's happening everything. Sí, porque yo sé que es difícil a veces estar entender los contextos. I know that sometimes it's quite hard to understand the context. Pero es muy importante que ustedes entiendan
lo que han hecho por las lomitas. But it's very important that you guys understand what you have done for the Las Piensen Lomitas. en un pastor que está empezando una iglesia Think about a pastor that is starting a church que cada domingo that each Sunday se reúne en un pedazo en un terreno they gather with these people in a piece of land donde no hay absolutamente nada. where there's nothing. Y cada hermano trae su silla para sentarse. And each brother brings their own chairs to sit down. Y él pone una mesa. And he puts a table. Y sin un micrófono, And without a microphone, predica el evangelio. he preaches the gospel. Y los hermanos cantan. And the brothers sing. Y empezamos a construir la iglesia. And we start building the church. Y quedamos a la mitad. And we are in the half. Y aparecen ustedes. And suddenly you guys appear. Y nos ayudan a terminarla. And help us to finish the church. Gracias. Thank you. Oh, that's great. And just to show how God works, Solo para ver cómo Dios trabaja, our original funding nuestro fondo original to help build the church para poder ayudar a construir esta iglesia came through our children vino a través de los niños at Vacation Bible School. en la escuela bíblica de vacaciones. And we do boys versus girls. Y nosotros hacemos niños contra niñas. And the boys won. Y los niños ganaron. And we understand Y nosotros entendemos at all of our campuses en cada uno de nuestros campuses that many parents and grandparents que muchos padres y también abuelos gave through their children dan a través de los niños to raise over $10,000 para así levantar sobre $10,000 during our Vacation Bible a School. través de nuestra escuela bíblica vacacional. And we didn't know then Y nosotros no sabíamos a ese momento what kind of impact qué tipo de impacto that would have for Las Lomitas. iba a ser esto para las lomitas. But we know that there's a greater need. Pero sabíamos que había una gran necesidad. So tell us the greatest spiritual need. Háblanos un poco sobre la mayor necesidad espiritual. And then maybe the greatest physical need for that church. Y luego un poco sobre las necesidades físicas de esta iglesia. La gran necesidad espiritual The biggest spiritual need, es una educación teológica sana. it's a sound theological preaching. Mucha gente ha sido alcanzada con un evangelio falso. A lot of people have been reached by a false gospel. Solamente el evangelio verdadero Only the true gospel genera discípulos. can generate disciples. El evangelio falso solamente genera seguidores. Fake gospel just generates followers. Necesitamos reevangelizar nuestro país We have to re-evangelize our country con un evangelio puro. with a pure gospel. Y la iglesia de Lomitas está haciendo eso. And the Lomitas Church is doing that. Y en cuanto a las necesidades que ellos tienen, And about the needs that what they need, queremos construir un aula para los niños. we want to build a classroom for the kids Porque no tienen el aula, solamente tenemos el salón de reunión. because they don't have a classroom, they only have the hall. Y queremos terminar la cocina y hacer los baños. We want to finish the kitchen and do the restrooms. Y esa es la mayor necesidad que tenemos ahora. And that's the biggest need that we have right now. And you told me earlier that it would cost how much to make that additional space for the children? Cuando estábamos hablando, tú nos dijiste una cantidad específica que necesitaban para terminar esto con los niños. Sí, son entre $10,000 y $11,000 que necesitamos. It's between $10,000 and $11,000. Well, we want to thank you for being here today. Primero quiero darte las gracias por estar con nosotros el día de hoy. We were so blessed to be in Argentina and Las Lomitas. Estamos bendecidos en estar en Argentina y en las Lomitas. And we were encouraged to see the work of the gospel Y there. estamos animados de poder ver el trabajo del evangelio allí. And we want to be a blessing to you. Y queremos ser una bendición para ti And the Church of Las Lomitas. y a la iglesia Las Lomitas. And what happened after our Vacation Bible School, Y lo que sucedió luego de nuestra escuela bíblica vacacional, we had someone who was very moved by what's happening there. hubo una persona que fue muy movida por lo que estaba sucediendo allí. And they gave us a gift to pass on to you. Y nos dieron un regalo para podérselo pasar a cada uno de ustedes. That is a matching gift of what our children gave. Y fue un regalo que igualó el regalo que los niños dieron. And Gloria a Dios. yeah.
So I have a check here today Así que hoy tengo un cheque aquí en mis manos for $10,000 para de $10,000 to continue to build the para que church. sigas continuando la labor que están haciendo. Give that to you. Yeah. Gracias. Yeah. And we thank you for your work today. Agradecemos tu trabajo el día de hoy. Gracias. Yeah. Thank you. Yeah. Well, I want all of you to know that Carlos and Connie here at our Brandon campus will be out in the lobby with Christina and me. I'd love for you to come by and say hello to them, to meet them, and we would love for you to sign up for a trip. If not to Argentina, we have places literally across the country and around the world we're going next year, and I'd love for you just to explore turning your gratitude into generosity in such a way that God uses you to be a difference maker. And that's our hope. And so I'm going to ask Pastor Jaime to pray for us today. And then Carlos and Connie, you come with me to the lobby. And at all of our campuses today, we're so grateful for how the Lord's at work. And we want to pray for God to continue to move. So let's pray together, and then we'll be dismissed. Okay, brother. All right. Let's pray. Here on all the campuses. Father God, we come before you today. We are grateful that we can be a blessing to others. Padre, en esta hora yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú sigas bendiciendo esta labor que estás haciendo en Argentina, específicamente en las Lomitas. I ask you, Father, today that you help us to be that movement, because the movement is right now. Yo te sigo pidiendo, Señor, en esta hora que sigamos siendo parte de este movimiento, y el movimiento es ahora, donde tú nos sigas utilizando para ser de bendición a otros. Help us, Father, to keep being generous so we can be a blessing to others. Gracias por este tiempo y gracias por la bendición de poder bendecir a otros. En el nombre de Cristo, in the name of Jesus, we pray and we are thankful for you. Amen. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Antes de que se vaya, varias cositas. Primero los invito a todos a Apolo en la tarde a las 4 p.m. El misionero que vieron en pantalla, Carlos, el pastor Carlos, va a estar compartiendo palabra en Apolo. Así que si usted tiene el deseo de conocerlo, hacerle preguntas, los invito a todos en Apolo Beach a las 4 p.m. En el lobby le podemos dar más información de cómo llegar y dónde es la dirección. Y también muchos de ustedes al entrar o al salir tenemos estas tarjetas de hacedores de diferencia. Pastor, mire, debido a estatus migratorio, usted sabe, no puedo salir del país. Perfecto, muchos de nosotros tenemos esa situación, pero eso no nos impide dar, ser generosos. Haga alguna de estas, y si se quiere comprometer a dar, bien lo puede hacer. Quizás a otra persona pueda decir, ¿sabe qué, pastor? Las finanzas están un poquito duras, no puedo dar, pero sí puedo ir. Perfecto, si está interesado en ir a un viaje misionero, por favor haga alguna de estas tarjetas, ponga su información y así nosotros nos podemos contactar con ustedes. Tenemos que ser agradecidos porque ya nuestro Dios nos ha mostrado mucho. Ya nuestro Dios se entregó por nosotros. Ya Dios pagó el precio para que tú y yo podamos ser libres y libres en verdad. Y qué hermoso que como muestra de nuestro agradecimiento al Señor, pues una de las cosas que vemos en su palabra, que es santa y divina e inspirada, es que debemos apoyar las misiones. Quizás unos puedan dar, quizás otros puedan ir, pero la otra cosa que tenemos en nuestra tarjeta es orar. Porque si verdaderamente queremos apoyar, pues también empieza desde ahí, orando desde ya por Carlos, por su hija, todo este ministerio en las Lomitas, orando por la iglesia perseguida en países donde no se puede predicar el evangelio y tienen que reunirse escondidos, orando por cada una de las personas que están trabajando. La oración es la clave, mis hermanos. Así que si ustedes me los permiten, una vez más, al salir, por favor, conéctese con nosotros, llene su información, inclinemos nuestro rostro y vamos a darle gracias al Señor porque tenemos más de lo que merecemos y somos más que bendecidos. Dios del cielo, gracias te damos que como iglesia podemos tener un mes como este, un domingo como este, donde podemos ver la visión, Señor, una visión bíblica de tener un corazón agradecido y que Él se lo demuestra a aquellas personas que están en necesidad, Señor, todo con el propósito de expandir tu reino
reino, Señor. Todo con el propósito para que el perdido venga a Cristo, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has dado el poder, porque no podemos hacer nada si tú no nos equipas. Y Señor, nos has equipado con tu Santo Espíritu para llevar a cabo esta misión. Padre, no vamos con espada ni jabalina, sino vamos llenos de tu presencia. Ayúdanos, Señor, que aquel que pueda ir a un viaje misionero, dale la oportunidad de ir, Señor. Aquel que tiene en su corazón dar, dale la oportunidad de dar, Señor. Y aquel que dobla rodillas y clama, que pueda clamar por las misiones que hacemos como iglesia. Señor, gracias te damos por este domingo, por este servicio tan hermoso en que podemos reflexionar en aquel sacrificio tan hermoso, en donde podemos reflexionar la necesidad que tenemos de ser generosos, pero más allá de eso, en donde podemos mostrarte gratitud a ti, Señor, por tu gran amor, por tu gran, Señor, misericordia para con nosotros. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas, que tu presencia se mantenga con nosotros todos los días, Dios del cielo. Y nos vamos de este lugar, mas no de tu presencia. En el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén y amén, mis hermanos. Dios le bendiga.